Muy buenas tardes, bienvenidos a las jornadas de actualización jurídica. Muchísimas gracias por su invitación a Hanna Publicidad. Yo soy la maestra María Guadalupe Camarena Ramírez. Voy a atender el tema del interrogatorio directo y el contrainterrogatorio en juicio oral. Los puntos de vista prácticos. ¿Por qué me interesé en exponer este tema? Que pudiera decir que la mayoría lo conoce, porque desafortunadamente los juicios orales están contaminados, las personas, el público, los litigantes, nosotros mismos, con los juicios que vemos en las series televisivas o en las películas estadounidenses. Y es totalmente diferente. Aquí en los juicios en México, en los juicios orales, las preguntas, el interrogatorio siempre va dirigido hacia el juez, las respuestas. Aquí no hay un jurado de ciudadanos. Por eso es muy importante que el interrogatorio le dé a conocer la historia al juez. Y solo va a ser válido para apreciar por un juzgador lo que se expone en ese juicio oral. En esa audiencia de debate, mejor conocida como juicio oral, es la etapa final del proceso acusatorio, cuyo objetivo es ese, que el tribunal de juicio oral, bien sea conformado en tribunal colegiado por 3 jueces de juicio oral o un solo juez, reciba directamente la prueba ofrecida por las partes procesales, quienes actúan precisamente con igualdad y con contradicción. Y con base a eso es que se va a ir obteniendo la historia, los hechos sometidos a la discrecionalidad del juez o jueces, para que les genere en ellos la historia de los hechos tal como la incorporan los testigos. A diferencia del antiguo sistema tradicional en el que todo era por escrito y era válido leer o era válido preguntar o incluso dar lectura a algún testimonio de una persona que nunca se hubiese logrado comparecer, se ordenaba de oficio por el Código Procesal que se llevara a cabo la lectura del testigo ausente. Eso nunca va a suceder en este juicio oral. En ese sentido, entonces, es muy importante el juicio oral y en ese sentido el interrogatorio. ¿Cuál es ese interrogatorio? Pues el interrogatorio son preguntas, ¿verdad? Es la forma a través de la cual las partes presentan sus medios de prueba al juez o jueces para exponer por voz de los testigos su historia, su teoría del caso, normalmente así conocida, la teoría del caso del agente del Ministerio Público o la teoría del caso de la defensa. Y es así como el juez, a través de esas respuestas, conoce esa teoría del caso de las partes. Por consiguiente, esa importancia del interrogatorio directo no es solo la historia de los hechos, sino que también, de acuerdo a este nuevo sistema, al Código Nacional de Procedimientos Penales, ninguna evidencia, documento, testimonio, el perito puede ser introducido al juicio si antes no ha sido reconocido por un testigo. Entonces, vemos ahí precisamente esa importancia del interrogatorio. Y en especial el interrogatorio directo. El interrogatorio directo viene siendo el que realiza el abogado que presenta al testigo con el propósito de dar a conocer a través de él los hechos y probar su historia o teoría del caso. Estas reglas del interrogatorio las encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales
en sus artículos 372, 373 y también el 383. Si el propio código nos da unas reglas, es importante recordarlas. Y nos dice claramente el artículo 372 que una vez otorgada la protesta y realizada su identificación, el juzgador que preside la audiencia concederá el uso de la voz o la palabra a quien propuso al testigo, perito o al acusado para que lo interrogue y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose siempre el orden asignado. Y nos dice también, la parte contraria podrá inmediatamente contrainterrogar al testigo, al perito o al acusado. Vemos entonces que este artículo 372 nos está dando la regla de cómo se dará el uso de la voz primero a quien presentó al testigo y enseguida a la contraparte, dando lugar a lo que es el contrainterrogatorio. También el artículo 373 nos habla de otra regla importante, muy importante. Dice, toda pregunta deberá hacerse de manera oral. Quiere decir entonces que el abogado va preparado para realizar sus preguntas, no por lectura. No entendamos que manera oral sea verbalizar lo que llevamos escrito. No, implica llevar los temas preparados sobre un hecho específico y de ahí ir elaborando las preguntas y ver si va agotando el tema que le interesa agotar con aquel testigo. La importancia también de este artículo 373 es que también nos dice cuáles preguntas no se permiten hacer. Y nos dice, en ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes, o argumentativas, que tiendan a ofender al testigo o peritos, o que pretendan coaccionarlos. Y en un punto y aparte, también nos pone, las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció el testigo en el contrainterrogatorio. Así entonces, si esta regla del artículo 373 nos dice cuáles preguntas están prohibidas o no permitidas, es importante hacer un pequeño recordatorio cuáles son esas preguntas. Las preguntas ambiguas, poco claras, tratan de distraer o de confundir al testigo. Los enunciados no son susceptibles de ser contestados de una manera fácil. Tratan básicamente de confundir al testigo, o también cualquier respuesta es válida. ¿Qué sucedió en la mañana? Es una pregunta ambigua. Por la mañana pudieron haber sucedido miles de cosas. Si no ubicamos al testigo, es una pregunta entonces no permitida. Por otra parte, tampoco están permitidas aquellas preguntas que son conclusivas o de opinión. Le piden al testigo que opine sobre algún hecho. Estas preguntas solo se permiten a los expertos, a los peritos. A ellos sí se les está permitido porque incluso su trabajo es dar eso, una opinión, y en qué se basó para llegar a aquellas conclusiones después de qué estudios. También prohíbe las preguntas impertinentes. No requiere mucha explicación, ¿verdad? Aquí únicamente impertinentes serán aquellas que no corresponden a los hechos litigiosos, es decir, a los hechos que estamos siendo controvertidos en esa audiencia de juicio oral. Y aquellos también que no tienen relación con el testigo. Yo le puedo preguntar a un testigo, ¿y entonces qué hizo la señora
¿O qué opinó la señora que estaba con usted? Bueno, no es un hecho propio, ¿verdad? O qué pudo pensar aquella otra persona, es una doble objeción, tanto le están pidiendo una opinión como también no es que otras cosas hizo aquella testigo, no es materia del interrogatorio de aquel testigo. Otras de las preguntas son las irrelevantes, es decir, carecen de importancia con relación al hecho que queremos probar. Si bien estas preguntas pueden no causarle una lesión jurídica a la contraparte, lo que puede ser es que hagan perder el tiempo. Las argumentativas son todas aquellas preguntas que no es en sí una pregunta, sino quien está preguntando realiza toda una tesis, un argumento por quien interroga y quiere una respuesta de opinión, que se explique ese conocimiento. Estas, al igual que las conclusivas, están reservadas para los peritos. Está prohibido también las preguntas ofensivas. Tenemos que dirigirnos siempre en todo lugar, con todo el respeto. Las ofensivas son aquellas que menosprecian o descalifican al testigo o al perito. Esto siempre va a estar prohibido. Es parte también del orden del juzgador, pero nos lo recuerda aparte el Código Nacional que está prohibido realizar preguntas ofensivas. Otras de las preguntas no permitidas son las coactivas, es decir, todas aquellas preguntas que tienden a coaccionar, a exigir una respuesta, pues que incluso el testigo en ocasiones no la sabe y le están exigiendo, ¿verdad? Este tipo de preguntas también está prohibido. Sin embargo, hay también sus excepciones. ¿Para quién? Pues para los testigos que son hostiles. Hay testigos que se muestran desde el inicio de su interrogatorio con no sé bien, no me di bien cuenta, no sé qué opinar, en fin. Y en ese sentido es que entonces lo que se permite a ellos sí hacerles preguntas sugestivas y coactivas, exigirles a través del juez que den una respuesta. Si en ese sentido vemos que se prohíben todas esas preguntas, pasaríamos entonces a analizar lo que es el interrogatorio directo y cómo se recomienda realizarlo. El interrogatorio directo, ya lo dije, ¿verdad? Es el que efectúa el abogado que presenta a la parte, al testigo, para aportar su prueba. Y este tipo de interrogatorio es muy importante. Normalmente, en un juicio oral, lo común es que se dé primero el uso de la voz al agente del Ministerio Público. La razón es que él tiene la carga de la prueba. Y en ese sentido, una vez que ya se instaló la audiencia de juicio oral, pues se le dará el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que exponga su teoría del caso y es él el que va a exponer y va su teoría del caso, de lo que quiere acreditar y pues ya vendrá y nos dirá que va a presentar, esta es su teoría de los hechos y que esto lo demostrará en el transcurso de la audiencia con tal o cual testigo y con este otro perito, en fin, y que bueno, de aquella forma el tribunal ya informado, ya bien con un conocimiento, bueno, que él destruirá la presunción de inocencia y pedirá al tribunal que le dicte una sentencia de condena. Y enseguida vendrá el uso de la voz para la defensa. La defensa puede presentar testigos o sus propias pruebas o puede no hacerlo. Porque si dijimos que la carga de la prueba le corresponde al agente del Ministerio Público, entonces
el defensor puede no presentar pruebas, no presentar testigos, pero eso es a discrecionalidad. Puede limitarse a controvertir, es decir, a atacar, a cuestionar las pruebas del agente del Ministerio Público. Entonces, daría comienzo el agente del Ministerio Público para interrogar al testigo y las preguntas que vienen a traer toda la información normalmente son preguntas abiertas. ¿Cuáles son aquellas preguntas abiertas? Pues aquellas que invitan precisamente al testigo a que hable, a que se diga lo que conoce. Puede haber un poquito de falla porque si nos toca un testigo muy narrativo, se nos puede ir en una abundancia. Por eso es muy importante que el abogado sepa los temas y con gentileza controle también a su testigo. Y por eso es que se sugiere que sea a preguntas sencillas, cortas, que vaya dando poco a poco su historia el testigo del hecho que interesa presentar. ¿Cómo identificamos cuando una pregunta es de un interrogatorio directo, bien realizado? Las preguntas más frecuentes en el interrogatorio directo van a empezar siempre con un ¿qué pasó?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué?, explique, describa, y pues vendrán las correspondientes respuestas. Es importante seguir un orden. Primero, unas preguntas de acreditación, es decir, ¿quién es ese testigo? ¿A qué se dedica? Si trabaja, si estudia, qué grado de estudio, o si trabaja en una determinada, pongamos en un hospital, en qué área de ese hospital, desde qué tiempo, en qué turno, y también muy importante, si tiene algún vínculo o relación con la víctima o el inculpado. Normalmente esto se sabe desde el momento en que el juez le toma sus datos al testigo y le toma la protesta. Parte de lo que el juzgador realiza precisamente es si tiene algún vínculo o parentesco con el inculpado o con la víctima. ¿Por qué razón? Respecto de la víctima, que si tienen parentesco con la víctima, pues no habrá ningún impedimento. Pero si tienen parentesco con el acusado o algún vínculo, la concubina, la esposa, se les debe dar a conocer que es su derecho de si desean o no rendir aquella declaración, ser interrogados. Y si ellos en ese momento, aunque hayan sido ofrecidos y primero aceptaron, si en ese momento dicen que no, pues ya ahí terminó el interrogatorio al identificarlo y no avanzamos más. Entonces es muy importante preguntar el vínculo o relación con la víctima o con el inculpado. ¿Por qué? Para que también los juzgadores sepan qué clase de testigo es, cómo es que llegó ahí o por qué estuvo presente en aquel lugar. Debe realizar preguntas de introducción para ubicar al testigo. Por un ejemplo, podría usted decirme qué pasó la noche del 29 de enero del 2019. Enseguida vendrían ya las preguntas de la narración principal, que es muy importante cubrir la fecha de los hechos y todo lo que pueda ser establecido de aquellos datos, de los elementos del delito o de la vinculación del inculpado con aquellos hechos o vincularlo con la víctima. Preguntas también descriptivas, invitar al testigo a que explique
posición víctima-victimario, características de un lugar, colores de ropas o descripción de los sujetos que vio, cosas, descripción del arma empleada, invitar al testigo a que lo describa. Y también con ese testigo no perder esa oportunidad de presentar la evidencia. Es en ocasiones a través de un testigo, por ejemplo, del policía que interviene, muy probablemente sea el que aseguró el arma, bien sea una navaja, bien sea un arma de fuego. Entonces, para que se introduzca aquella arma, también un testigo es el que la introduce, dando idea de cómo es que se va a presentar aquella evidencia para incorporarla al juicio. Corroboración. Presentarle, bien sea en ocasiones su propia declaración o documentos, fotografías, por si un perito o un topógrafo también pudo haber tomado fotografías, y hasta que viene y da su testimonio, se le pregunta qué estudios realizó, ¿no? Pues estuve en tal calle, vi tales ubicaciones, y bueno, y para ilustrarlo tomé pues 25 fotografías. Entonces se le muestran las 25 fotografías y ya se le pregunta que si esas son las fotografías, el por qué las reconoce, en fin, y esa es la forma en la que se va incorporando también la evidencia, no solo la información. Y también, pues, cerrar también con una pregunta que provoque el interés pues aquí es del juzgador, ¿verdad? Respecto de los hechos a establecer. Una pregunta que suele darse, aunque ahora también los defensores se ponen también muy listos, es que normalmente en la audiencia de debate, cuando empieza, pues el acusado tiene el derecho precisamente de estar presente, a que en su presencia se digan aquellas cosas y a preguntar, bien sea a través de su defensor o por sí mismo. Y entonces él está presente en la audiencia. Entonces una pregunta que se sabía hacer es: ¿ha vuelto a ver usted a esa persona que le apuntó con el arma a su novio, señorita López? Sí, está ahí sentado. ¿Qué preguntaríamos? ¿Dónde se encuentra sentado? Señorita, ¿puede decirle al juez cómo viste a esa persona? Sí, trae lentes y trae una sudadera blanca y tiene ahí algún letrero de un equipo de fútbol o un balón de fútbol. Este tipo de preguntas están viendo entonces que están identificando en ese momento también al acusado. No solo contaron una historia, sino también estamos causando ese impacto que se quiere a nuestra teoría del caso. Así como recomendamos seguir un orden, también recomiendo al abogado hablar despacio, en voz alta y clara, pero no demasiado elevado. Hacer preguntas sencillas y claras. Mantener contacto visual con su testigo y con el juez. Hacer también uso de silencios y de pausas si queremos darle importancia a la siguiente respuesta. Hacer que el testigo explique con sus demostraciones de su propio cuerpo o también demostraciones gráficas. Cerciorarse también de que el testigo esté hablando en voz alta, que lo escuchen las partes. Pídale que se dirija sus respuestas al juez o tribunal. Y apoyar también al testigo si se atora con unas preguntas de transición o de orientación. Hay casos que son muy dramáticos u otros también que traen mucho enojo al recordar los hechos y el testigo se nos puede perder un poco, ¿verdad? Por eso es entonces que el abogado debe tomar el dominio
y la dirección del interrogatorio, y si el testigo se le quiere extender hacia otro comentario que no le interesa a su teoría del caso, se le interrumpe con amabilidad. Permítame, señor Pedro, mire, lo voy a detener tantito. ¿Qué me puede decir? Lo voy a ubicar. Acaba de decir tal cosa. ¿Qué sucedió después con el testigo que lo acompañaba a usted? Y de esta manera vuelve a retomarse el orden, el testigo se le orienta y ya nuevamente tenemos nuestra historia. Es válido preparar al testigo. Válido porque debe saber el testigo como qué tipo de preguntas le puede hacer usted. Él no fue interrogado por el abogado, él fue interrogado ante la agencia del Ministerio Público. Y debe saber qué tipo de preguntas le va a hacer ahora usted, nuevamente el agente del Ministerio Público, pero fue otro agente del Ministerio Público, fue el de las agencias investigadoras y ahora tenemos otro agente aquí en litigación. Y debe saber qué tipo de preguntas le puede hacer también la defensa. Y el decir que vaya preparado no quiere decir aleccionar al testigo, eso nunca. Mentir tampoco. Pero sí llevar bien los temas que desea esclarecer con cada testigo. Y después de esto, estar atentos a que lo que escuchó el testigo para así saber si ya agotó su tema de lo que iba a introducir con ese testigo, porque enseguida vendrá el abogado de la contraparte y ya no podrá él en ese momento extenderse, porque le van a preguntar exactamente sobre aquello que acaba de exponer. Y tener mucho cuidado antes de liberar al testigo, recordando que una vez que es liberado, pues no lo puede volver a llamar para interrogar. Pasaríamos ahora, una vez concluido el interrogatorio, viene el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio, así también nos lo dice ya el artículo 372, ¿verdad? El orden en que serán interrogados, viene a ser ahora el abogado de la parte contraria el que va a interrogar al testigo. Entonces, el contrainterrogatorio es un contraexamen. Son otras preguntas que hace ahora el abogado de la parte contraria. En el juicio penal normalmente va a ser el defensor al testigo que acaba de interrogar la parte que lo presentó, en este caso normalmente el agente del Ministerio Público, y la materia del contrainterrogatorio va a estar limitada a lo expuesto durante el interrogatorio directo y aquellas también relacionadas con la credibilidad del declarante. Tiene también otros propósitos, como son aportar aspectos positivos a nuestra teoría del caso, ahora de la defensa, o destacar aspectos negativos también del caso de la parte contraria. Normalmente, el contrainterrogatorio es una herramienta de litigio muy útil. Por eso es esa oportunidad de controvertir lo que presentó la otra parte. Y no es solo para impugnar la credibilidad del testigo, podemos también para detectar contradicciones, falsedades, inconsistencias, parcialidades o aleccionamientos del testigo que se realizó por parte de quien lo presentó. Y por eso es la importancia del contrainterrogatorio, para ver si efectivamente aquel interrogatorio, aquello expuesto por aquel testigo es digno de, no solo de buena fe, sino de credibilidad. Antes de iniciar el contrainterrogatorio, el abogado debe estar bien consciente de qué es la información que va a obtener.
no se vale salir de pescas, les decimos, es decir, no va a salir a interrogar y hacer diversas preguntas, no. En el juicio oral está limitado ese contrainterrogatorio, como lo dije, y debe quedar muy claro a las respuestas, al material aportado en el interrogatorio directo. Y sí exige del abogado de la contraparte estar muy atento a todas las respuestas que se dieron en el interrogatorio directo para saber precisamente en qué partes de aquel testimonio son inconsistentes o cuáles son atacables frente al contrainterrogatorio. Y en el contrainterrogatorio, aquí sí se van a utilizar preguntas cerradas y sugestivas, a las que se le va a pedir al testigo que conteste con un no o con un sí, y que no dé explicaciones, solo que el abogado se las pida. En ese sentido, entonces, tenemos que el contrainterrogatorio lo debe realizar el abogado de la contraparte y solo cuando sabe lo que pretende obtener. Escuchar muy atento también la contestación del testigo. Si bien es cierto, son preguntas que van a ser respondidas con un sí o con un no, debe estar bien atento antes de lanzar la siguiente pregunta a que ya le haya contestado la anterior. Hemos visto casos en que abogados, por querer llevar muy rápido el contrainterrogatorio, no han permitido todavía que termine de decir bien la respuesta de sí, cuando ya le lanzaron la siguiente. No, tampoco se trata de confundir al testigo y debe quedar grabada la respuesta. Así que si el testigo se queda sin contestar y ya le están lanzando la siguiente pregunta, sería objetable por parte de quien presentó al testigo el pedir la atención al juez que ni siquiera le está dejando que conteste. También puede ser que, como este tipo de preguntas, el testigo se moleste o no quiera contestar. No hay que enemistarse con el testigo. Simple y sencillamente repetirle la pregunta y pedirle, por favor, conteste. Y si no contesta, pedirle al juez, su señoría, le pido que le ordene al testigo que conteste. Y ya el juez le ordenará lo pertinente. Pero no ponerse a pelear con el testigo, no enemistarse. No se trata de evidenciar al testigo, no. Se trata de tener el control del interrogatorio. No permitir que el testigo explique. Si él pretende explicar, atajarlo, ahí sí, y lanzar otra pregunta. Si sigue en su intento de querer seguir explicando, nuevamente, señoría, pídale al testigo que se detenga. ¿Por qué? Porque lo dijimos, en este interrogatorio el abogado lleva el control del interrogatorio. Ahora bien, puse en la diapositiva no repetir todo el interrogatorio directo. ¿Qué razón tiene esto? Ciertamente, en un interrogatorio directo se empieza y se le pregunta al testigo, usted le dijo al agente del Ministerio Público ahorita que le acaba de preguntar, que usted llegó a las 8:30 a la Plaza Cibeles, ¿cierto? Sí. Y usted dijo que iba en compañía de Juan Carlos, ¿cierto? Sí. Y así, y lanzan 5 o 6 preguntas en las que el testigo también lo tenemos en alerta, que no sabe qué es lo que se le está preguntando. Estamos reforzando también la teoría de nuestro contrario, cuando lo que queremos es, por el contrario, resaltar algo favorable a nosotros o algo que les perjudique a su teoría. Entonces, no repetir todo el interrogatorio directo. Sí, se debe partir de una parte del interrogatorio, pero no de la totalidad. Saber cuándo preguntar y también cuándo terminar.
Un ejemplo de cómo saber cuándo preguntar y luego retirarse, obteniendo lo que se desea para nuestra teoría, puede ser el siguiente. Señor López, en el interrogatorio que le hizo el Ministerio Público, usted dijo que vio llegar a mi defenso en un carro color negro. ¿Es cierto eso? El testigo dice, sí. ¿Está usted seguro de que era un carro de ese color? Sí. ¿Usted dio esa información antes de aquí en esta audiencia a otra persona? Sí. ¿A quién lo dio? Pues no recuerdo si era un policía o un ministerio público cuando tomaron mi entrevista. Esa entrevista que usted dio, ¿cómo se la tomaron? No, pues quedó escrita. Si yo le muestro su entrevista, ¿podría enseñarme en dónde dice que usted lo vio llegar en un carro negro? El testigo, sí. En ese sentido, ya el abogado está plantando las bases para evidenciar contradicción. Permiso para evidenciar contradicción, señoría. Y con aquella entrevista previamente realizada, se le enseña a su contraparte, lo que se llama correrle traslado, la entrevista del testigo, ya con un párrafo o una línea ya subrayado, para mostrarla. Ya una vez que lo realiza, entonces ve si no hay ninguna objeción de la contraparte, le pide permiso al juez para acercarse al testigo, le pone la entrevista y le pregunta, ¿qué es esto que tengo aquí? Pues parece que es mi entrevista. ¿Por qué dice que es su entrevista? Pues que tiene mi nombre. ¿Qué más? Véala bien. No, pues sí, tiene mi firma. Bien, le voy a pedir ahora que lea única y exclusivamente esto que está subrayado con verde. Y le ordena que lea. Era un carro que me parece que era verde. Usted no vio el carro, ¿verdad? Y hacer otra pregunta. No argumentar en ese momento nada, reservarlo para el alegato final, como se hizo ver aquella contradicción, y así seguir con todas las que se tengan. Una vez que se termina el contrainterrogatorio, el testigo puede volver a ser interrogado por quien lo presentó. Y esto se llama ahora el interrogatorio redirecto. Es decir, el mismo abogado que presentó, normalmente el agente del Ministerio Público, vuelve a interrogar ahora al testigo que contrainterrogaron. Y en ese sentido ahora va a estar más limitado. Ya solo le puede preguntar sobre lo que contestó en el contrainterrogatorio. Solo puede preguntar con relación a esos temas. Normalmente lo que va a tratar es de rehabilitar, se llama a su testigo o reivindicarlo, porque va a pedir explicaciones o aclaraciones, por qué dijo aquello, o si en este caso fuera tan evidente como el color tan diferente, a lo mejor pues ya no contrainterroga el agente del Ministerio Público, no hace el redirecto, que se llama, o a lo mejor sí, ¿verdad? Bueno, es que yo sí dije, pero que no lo anotaron. Pero esas explicaciones se dan motivo de ese otro interrogatorio que se llama ahora redirecto. Una vez concluido ese interrogatorio por parte de la contraparte, o sea, haber terminado el contrainterrogatorio, el testigo puede volver a ser examinado por la parte que lo presentó, y este interrogatorio se le llama redirecto, el cual ahora en los temas va a estar también cada vez más limitado. Estará limitado a los temas tratados en el contrainterrogatorio, normalmente para explicaciones y aclaraciones o para rehabilitar al testigo. Y nuevamente, después de ese interrogatorio,
puede nuevamente volver a ser interrogado por la contraparte en lo que se llamaría el recontrainterrogatorio, el cual a su vez también va a estar limitado exclusivamente a los temas tocados en el interrogatorio redirecto. Y de esta misma forma, el testigo puede ser interrogado por ambos abogados hasta que las partes den por concluido los temas y ambos liberen al testigo. O bien no lo liberen porque creen que les pueda ser útil para confrontarlo con otros testimonios o con otras evidencias pendientes de ser presentadas al juicio. Y de esta manera es que terminaríamos lo que es el testimonio directo y el contrainterrogatorio. Por último, al analizar estos temas, no puede faltar la herramienta de litigio que sirve para controlar precisamente al interrogatorio y que son las objeciones. Las objeciones son ese mecanismo que tienen los sujetos del juicio para expresar su inconformidad con cualquier actividad de la contraparte o del juez, porque puede afectar sus derechos o poner en riesgo la observancia de las normas que rigen el desarrollo del juicio oral. Regularmente se usa para combatir la formulación de preguntas. Esa es la más frecuente, pero no es su función exclusiva. La formulación de una objeción es una estrategia que debe ser dominada por los litigantes. Debe realizarse lo más pronto posible, expresando su nombre y su fundamento. En ese sentido, implica que el abogado que no está preguntando esté muy atento para en cuanto surja la palabra clave que detona una objeción, de momento lo impida, se levante y diga objeción, señoría, y lance también la identificación. Objeción, pregunta sugestiva. Objeción, señoría, es impertinente. Objeción, pregunta compuesta. Y debe expresarse de inmediato para que el testigo o el perito no conteste. O sea, quien esté ahí en la palestra que está siendo examinado, no conteste. Puesto que una vez que la pregunta está contestada, pues ya está incorporada al juicio. Y aquí no es como en los juicios estadounidenses que escuchamos que digan que se borre eso o que los testigos tengan por no escuchado. No, ya quedó grabado y ya quedó contestada e incorporada al juicio. Así entonces, cuando se realice una objeción, debe hacerse con voz alta, firme, para que se detenga precisamente el testigo, no siga hablando y el juez se pronuncie al lugar, a la objeción o no al lugar. Respetar las decisiones del juez y en caso de inconformidad, pues hacer uso de su recurso, en este caso el recurso de revocación, sentar las bases legales y expresar el perjuicio o la lesión jurídica que se causa. No alegar con el juez es una herramienta para todas las audiencias. Con este tema de las objeciones, que es la herramienta que pueden utilizar los litigantes precisamente para regular los interrogatorios, es que daría por concluida nuestra plática.